¿Y cómo está mi otra mitad? Él no sabía. Y estaba metido, estaba guardado. Sí, lo tenían guardado, lo tenían trabajando. Tenemos por lo menos algo en común. Hazme un favor, bajo los pies de la silla. Es verdad. Mi mamá siempre me dice lo mismo. ¡Lili, hoy es viernes! Y el cuerpo lo sabe. Y si alguien sabe cuando el cuerpo lo sabe, es mi querido gordo bello, señores. Raúl sí sabe de cuerpo. Sí, Porque sí, Raúl, sí, tú sí sí. sabes de cuerpo. Sí, si mi yo lindo. le pregunto en cualquier momento, ¿qué vas a hacer hoy? Ya él dispara. Yo siempre estoy listo para la comida, tú sabes. Déjame decirte, voy a comer después del show una buena carne con un puré de papa, unas buenas papitas fritas. Hoy es el día de portarme mal comiendo. Ok, pero a ver, sabes, Raúl, ¿verdad? hacerte toda esta cuestión para después seguir comiendo, yo no sé qué decirte. Bueno, por eso me lo hago, para poder comer. Bueno, yo Si no, ¿para qué me lo hago? bueno, no sé, yo no sé qué piensa Mili, de verdad. ¿Verdad que sí? No, yo de hecho hoy me levanté a las 4 de la mañana, fui y corrí 4 millas. Luego nadé 2 millas. Por eso te veo tan No bello. puede nadar por la herida. No. Eso no nadar si puedo, lo que no puedo es, ¿verdad, Mili? Que no puedo todavía ir al baño. No, porque no puedo empujar. Si puedo, se me abre la herida. Yo les digo a ustedes que desde que yo llegué, señores, yo creo que yo estoy alucinando. Desde que yo llegué de vacaciones, yo veo a Raúl cambiado. Un cuerpazo, lo veo bien, lo veo con una energía increíble. De verdad que un aplauso para Raúl, que yo lo veo. Raúl, y de verdad, llegó un momento en que yo dije, pero Luzco mejor que mi twin brother. Ya luzco mejor. Sí. Raúl, y te lo juro que yo te veo y digo, yo no sé si es que Oye, yo ¿qué todavía te dijo la señora que estaba aquí de Hermosillo, México el otro día? Que yo estaba mejor que Luis Miguel. que Ya, Luis no te Miguel toca decir más existe nada. para ella, que toda la vida el hombre de su vida ha sido Raúl de Molina. Raúl, y estás bello. Estás tiene bello, que de ver? verdad que William Levy, mira que tú toda la vida querido ser William Levy, ya yo te veo como él, no sé, ustedes no lo ven como él. Y ahora que digo que William Levy va a estar aquí o que le Ven para acá, William. Oiga, yo estoy alucinando, yo estoy alucinando. Mi plaga, qué linda. Mi amor, esto es lo mejor que hemos hecho en un buen tiempo. porque- ¿Cómo has estado? Raúl, ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Yo estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. ¿Tú estás cómo estás? Él no sabía que ¿Cómo yo- está mi otra mitad? Él no sabía lo que me había pasado a mí en la barriga. Pues estaba, dice que filmando una película. Yo estaba en España trabajando, compadre. Pero- Y estaba metido, estaba guardado. Sí, lo tenían guardado, lo tenían trabajando. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de todo eso. Además también de Camino a Arcadia, que obviamente se estrena hoy aquí en ViX y tienes todo lo que nos vas a contar. Y vamos a estar hablando No, con no. él después en el programa. Seguro que sí, seguro que sí. Ok, Twin, Ahora ahora hablar de nos vemos. todo, gente, así que ponte para esto. Ahora nos Dale, vemos. Twin. Ha aparecido aquí como 20 mujeres para ver a mi Obvio. hermano William Levy. Yo no entiendo esto. Mira para esto cómo está el estudio del otro lado. Ojalá que la cámara también. ¿Le pueden tomar a toda la gente que hay aquí ahora? Son todas mis primas, son todas mis primas que no aquí. Hasta hombres se aparecieron aquí. Bueno, tiene El buen gusto. reportero de Televisa Espectáculo también estaba aquí. Se nos fue, "¿Me se nos viniste a ver a fue". mí?" Y dice, no, a William Levy. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a mi querido William Levy, que hoy ya se ha Gracias, estrenado, señores, en ViX. Este nuevo proyecto Camino a Arcadia. Camino a Arcadia ya está disponible en ViX y son 6 episodios y los 6 ya están disponibles, así que pueden verlo seguidos. ¿Tú eres un entrenador de lucha libre? Bueno, él o sea, Mateo nace y se cría en una familia muy violenta, donde lo rodea totalmente la violencia, y luego de enfrentarse a un momento donde tiene que ahora ser parte de la violencia él también, es decir, escapar con su mujer y su hijo, termina escapando él solo con su hijo porque situaciones que van a ver en la serie, y entonces cambia su identidad completamente, se llama Pablo y empieza siendo un profesor de lucha, un entrenador de lucha canaria, que la lucha canaria de hecho es algo muy bonito, de hecho es uno de los deportes más pacíficos que hay, aunque sea lucha, es algo O sea, muy te da bonito, serenidad, con mucho respeto, te sí, da sí. paz, te da... Sí, y bueno, eso ahí empieza No es lucha libre profesional. no, es una lucha canaria profesional, pero canaria. Es un tipo diferente de lucha, es como la suma, como el suma. Mira. Es un poquito parecido. Hablando de la temática, entonces Pablo, cuando la mujer regresa nuevamente... Él es Mateo y cuando se va empieza a ser convierte en Pablo. una nueva entidad, se llama Pablo. Pero la exmujer lo encuentra. Y Su exmujer lo encuentra, ¿Lo 15 años encuentra? después lo encuentra y entonces lo vuelve a alcanzar, el pasado que tenía oscuro y violento, lo alcanza y ahora todo eso, pues, bueno, pues su hijo corre peligro, todo el mundo corre peligro, se complica la unas la escenas muy bonitas en Islas Canarias. Sí, en Islas Canarias, en Tenerife. Muy de hecho, buena, este es el proyecto que Tenerife, hacemos allá. No, pero muy bonita, la estaba viendo, sí, ahora. No, y ahorita te compras casa en Tenerife.
Tenerife porque te la Sí, pasas sí, y allá. ahorita me compro casa en Tenerife y me quedo ahí un tiempo. Aló, porque qué buena es que tú vida. casi siempre hay 6 meses metido. Entonces 6 meses el año allá y 6 meses acá. ¿Qué tal es Tenerife comparado a... o sea, mucho calor, mucho... Bueno, es como Miami, la verdad. El clima es como Miami. Es húmedo y caluroso casi toda la mayor parte del año. Oye, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está la cosa con Elizabeth? ¿Se arreglaron, no se arreglaron, se separaron? ¿Cómo está ¿Tú la sabes cosa, más que eso hermano? que yo? ¿Tú has hablado con ella más que yo? ¿Qué? Ella no dice ni nada, compadre. Ok, so nosotros vemos a Eli más que tú. No. ¿Están completamente separados o tú te hablas No, con ella? no, estamos totalmente separados. De hecho, ella se encargó de decirlo, ¿no? Sí, ya no se habla más. No. Estamos. Ella creo que. Elizabeth, te llamo después del show. Llámala, que tú eres muy buen amigo de ella. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes novia? No, yo todavía no tengo novia. Estoy todavía enfocado en mi carrera y en mis hijos ahora. Si algo aparece que valga la pena, que es una mujer que me trae alegría y paz en mi vida, pues con mucho gusto la recibiría. Y tú estás haciendo Pero muchas cosas en no España. estoy buscando el amor, estoy tranquilo. No Estoy, estás buscando, estás estoy tranquilo y si Dios me presenta algo bonito que valga la pena, pues adelante. Ahora, los hijos, tú eres muy cercano a los niños. Sí, yo estoy ahí con mis hijos todos los días. vemos, O sea, exacto, todos los días. sí, todavía esos 6 meses que me la paso con ellos, todavía estoy siendo parte de los 6 meses. Me quedan 3 semanas más. Ya en 3 semanas, de hecho, en 3 semanas me voy con la niña para Canarias otra vez. A me hacer dijiste que volvías a España, la segunda por eso te parte estaba de la preguntando. película Bajo un volcán, que ahora vamos a hacer la segunda parte. Empezamos grabaciones en la primera semana de septiembre, junto Y con ella. Kylie va a estar trabajando. Kelly va a estar en la serie. película conmigo. En la película, la segunda parte de la película Bajo un Es volcán. película lo que va a Es ser. película. Es una Y ella va a película lo que ser parte de la película. No te puedo decir el personaje que va a ser, porque sería, vaya, decirte parte de la historia, pero, Ok, pero es un adelántame personaje algo. bellísimo, lindísimo, y ella va a estar en la película conmigo. Adelántame algo, yo he visto a Kylie dando vueltas ahí en el piso. Bueno, es la tratando de segunda- ser bailarina, artista. Bueno, es la Y segunda- tiene la beta de artista desde que es niña. La primera película que salió hace poquito con VIX, de hecho, va a estar en VIX próximamente también, Bajo un volcán, va a estar también en VIX. La segunda parte ya empezamos a grabarla ahora en septiembre, ya va a ser parte de esta película, entonces ¿Qué edad tiene Kylie ahora? 15, Ya 15. ya 15 ya. ¿Le ha sido difícil a los niños la separación o no? Bueno, yo creo que una separación es difícil a todo el mundo. O sea, obviamente. Pero yo creo que ahora estamos en un punto de mucha paz, muy tranquilo, muy Qué bueno, tranquilos qué todo el mundo. bueno. Así que Qué eso bueno. es lo importante, bro. La paz para los niños, la paz para todo el mundo, ¿sabes? Oye, y tu hijo después del accidente se ha recuperado súper bien. porque Gracias a creo que hay Diosito sí, me gente- flaca, porque eso fue un momento súper duro para todo el mundo, ¿sabes? Entonces, y más para él, porque se vio un momento donde pensó que su carrera estaba completamente destrozada, ¿no? Y, ¿A qué edad y le gracias pasó? a Dios, ¿A qué edad le pasó? a los 14 años. A los 14 años, ¿qué edad tiene? Fue en el 2020. Tofi tiene ahora... Ahora tiene 19 años. ahora tiene 19, porque lo veo mejor que nunca. Sí, O sea, lo sí, veo sí. con Ronnie, tú, pues, Sí, está súper bien. siempre. Pero eso es gracias a la disciplina que tiene. Es muy disciplinado. Entonces, yo creo que la disciplina hace sueños realidades. Y él, con la disciplina que tiene, todos los días a las 5 de la mañana se levanta, va a entrenar a las 6, antes de ir a la escuela. O sea, él es un chico muy disciplinado. ¿Compite contigo? No, conmigo no puedo competir porque a mí me destrozó ya hace rato ya. Yo conmigo ya. Porque yo no veía a Quédate, ustedes. Ya soy- ya. quédate aquí con nosotros, William. Vamos, tenemos que hacer una pausa porque hay comerciales también en el programa. Y mira, las mujeres siguen entrando aquí. Claro, aquí no, siguen no, entrando. es que me vienen a ver a mí. Yo creo que voy a gracias. encontrar novia aquí. Voy a encontrar mi novia. Ya volvemos. No, sí, pero mira. No. No, es que querían verme la barriga, dice. Yo pensé que todos venían y me están preguntando de que cómo me había quedado la barriga. Raúl, Entonces, están aquí para William Levy, no para ti. Muy bien. Qué hombre, Él se Gracias, aprovecha. gracias. yo de verdad que cuando crezca quiero ser como Raúl un día. Qué envidia, Raúl, y de la buena, de la buena. Vienen a verme la barriga mía. ¿Qué le vienen a ver a Te William? envío de la buena, de la buena, de la buena. ¿Qué? Él no sabía nada de mi barriga. Yo A no ver, sabía. A ver, ¿qué acabas de mencionar? Sí. No estás buscando el amor, pero No, no, te no. gustaría encontrar una muchacha especial. ¿Qué estás buscando? Porque ya está todo el mundo no, no, preguntando. no, no ¿Qué estoy- no busca estoy- William Levy en una mujer? En una mujer, pues, yo creo que en verdad eso tú no buscas nada, porque si tú te pones límites o es como, no, yo quiero Sí, pero hay gente encontrar dice lo que me no trae a la fume. vida. Ok, sí, no, que no fume, que no... Pero es que no puedes tú limitarte, porque a lo mejor esa persona es mejor mujer y mejor todo que la que no fuma. Entonces, no sé, no podrías tú sabes, limitarte a de verdad
conocer a alguien por tus límites y tus deseos, ¿no? O sea, que tú no tienes una lista. Porque normalmente la gente, ¿qué pasa? La gente quiere a alguien en su mejor versión, ¿sabes? Y eso no puede ser así. Tú tienes que amar a todas las versiones de una persona. Pero, William, No sé si ¿de tienes quién fue la culpa de la relación de ustedes dos? Yo no sé, tú puedes hablarlo de eso con Elisa si tú quieres. Yo no tengo que hablar nada con eso. Yo esas cosas no hablo. Los caballeros no tienen memoria. Los caballeros no tienen Yo eso no hablo. Pero también tú eres muy mujeriego. Y la No, gente, no tanto como la tú. gente que viene aquí a ver. No tanto como tú. No. Ya viste. No. La gente viene, todo el mundo, William Levy está aquí, entonces. Todo Pero el eso mundo... no significa que tú eres un mujeriego. Eso significa que tienes quizás un corazón para compartir, tú sabes. De una forma linda, obviamente. William, ¿qué No, a te veces quedó? que siempre me han querido pintar esa imagen, pero... Tú no te consideras mujeriego, ¿verdad? Pero ¿qué significa mujeriego? A ver, ¿qué significa eso? Que te gustan las mujeres. Pues obviamente me gusta la mujer. Que no- Si eso implica ser mujeriego, pues soy el mujeriego más grande del mundo porque a mí me gusta la mujer. Exacto. Pero me gusta una mujer cuando estoy con ella. Claro. ¿Sabes? O sea, si Pero- yo estoy con una mujer, yo estoy con una mujer. Y si, pues, obviamente he tenido momentos en mi vida donde he estado separado y he estado con alguien más. Eso sí es verdad. Simplemente que nunca he dado detalles de mi vida. Sí, de que han tenido. Pero es Porque difícil, es que, ¿sabes qué difícil pasa? cuando los dos son artistas. Sí. Tú, como digo, es mujeriego, le gusta la mujer. Todo el mundo le No, gusta no, la no, a mujer, ver, los hombres. a ver. Pero- No confunda las cosas, Raúl. Yo me gusta la mujer, si me pregunta que me gusta la mujer, me gusta la mujer. ¿Ok? Pero me tú gusta la estás mujer con la que yo viajando, esté en ese momento. Tú estás filmando películas, haciendo novelas, tu esposa está en la casa con los niños muchas veces y es difícil esa relación. A ver, yo también he estado en casa con mis hijos muchas veces. Tú dices, esposa, vamos a ser claros aquí, ¿ok? Ella te ha tocado trabajar también y yo he estado en casa con mis hijos también. Eso es De verdad. hecho, yo he estado trabajando 6 meses al año para estar con mis hijos. Hay que ser claro, ¿eh? Porque si vas a decir que ya están en la casa todo el tiempo, es como si estuviera en la casa todo el tiempo yo por ahí fiestando. Para mí Eso no ustedes es así, ¿eh? Para mí ustedes siempre fueron la pareja. Eso no es así, entonces Una pareja muy linda. es que es importante, si vamos a hacer algo, que decir las cosas. Yo también he tenido mi tiempo para ser padre y he sido un buen padre, he estado con mis hijos todo el tiempo, que he hecho para mí eso no es un sacrificio. Para mí estar con mis hijos es una bendición, porque hay muchas personas que no pueden estar con sus hijos todos los días, hay madres que no pueden estar con sus hijos todos los días. Mi madre no puede estar conmigo todos los días, tiene que trabajar porque no tiene un hombre que la apoyara y que la ayudara para darle un tiempo de ella poder ser mamá. Entonces, pues yo me considero una persona que la verdad he tenido suerte de poder yo darme el tiempo y darme el gusto y darle gusto también a la mamá de mis hijos que pudiéramos estar con ellos todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, son bendiciones que tenemos, no son Pero bueno, sacrificios. ya todo terminó, ahora tú estás en el proceso de ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Yo no tengo que ver Tú nada. estás que hacer. tranquilo. Yo pero estoy tranquilo, hermano. Ahora en mi no, vida. ahora no tienes el problema, ahora sí puedes ser mujeriego. nunca he si tenido un quieres. problema. Ahora puedes ser mujeriego. Pero no lo es. No, ¿por qué? Si yo estoy Pues ahora- ya tú estás solo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Para estar solo qué significa? ¿Que se mujeriego? No, pues tú puedes. No, ahora yo tú estoy puedes hacer una concentrado, película. mira, yo estoy concentrado, Raúl, y para mí la cosa más importante es ser papá. Para mí primero está ser papá que nada en la No, vida. pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, ahora. sí tiene que ver Ahora no mucho en la tiene vida, nada que ver claro una que cosa sí, con la otra. claro que sí, porque para mí mi prioridad es ser padre en la vida. Esa es mi prioridad, no sé la tuya cuál es, pero la mía es ser papá. No, no importa que tú seas buen papá, eso lo entiendo. No es ser buen papá, es Pero ser padre primero que Ser nada. padre primero, pero si tú quieres tener una relación ahora con una persona con que tú estás haciendo una novela o una serie, Sí, no soy tiene libre ningún de hacerlo problema si porque quiero. ya tú estás Sí, separado. soy libre de hacerlo si quiero. Pero, Raúl, es que no estoy buscándolo. Raúl, difiero contigo. Yo me he sacrificado muchísimos años para dedicarme a mis hijos y no he tenido una relación para estar con mis hijos. Yo entiendo lo que él dice. Es difícil tener una relación que no es la madre de tus hijos y aparte estar con los niños. No, Eso mira, cuando ¿qué pasa? trabajas Que, hasta no, cierta a ver, edad, a ver. hasta cierta A edad. ver, ¿qué pasa? Yo puedo, si quiero salir a cenar con alguien, uno puede salir a cenar con alguien, compartir con alguien, pero de ahí para ya estar en una relación, tienes que elegir a esa persona muy bien elegida, muy cuidadosamente, porque es una persona que vas a tener que presentarle a tus hijos. Esa persona tiene que tener mucho valor en todos los aspectos. Total. Para tú presentárselo a tus hijos. Es lo que le digo, eso es yo un puedo salir, sacrificio. compartir, conocer a alguien. De ahí a que yo ahora decida formar o traer a esta persona a formar parte de mi privacidad, de mi vida y presentársela a mis hijos, tiene que ser No te alguien que estoy valga diciendo la que te pena. vayas a casar con ella, ni que la traigas a tu No, casa. aunque sea mi pareja. Tiene que ser una persona que valga Arcadia, la pena. vamos a hablar de Pero bueno. Arcadia porque no vamos a salir de aquí. La serie ya se estrenó en ViX, la pueden ver en su totalidad Los 6 episodios están listos ya. a partir de hoy. Los 6 episodios Juanito. Tú sabes que tú y yo tenemos mucho en común. Juan, Bueno, hazme un tenemos favor. por lo menos algo en común. Hazme un favor, bajo los pies de la silla. Es verdad.
Mi mamá siempre me dice lo mismo. O cuando estaba riendo, dice, sube los pies. Espérate que mato. Oye, Vamos a una pausa, ya volvemos. ¿cuál es el filtro que tú usaste para ¿Para cuál? la foto? ¿Cuál foto? No, pierdes. Ah. Mira, que estamos buenos padres.